¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición. Agenda Económica comienza a partir de ahora, cuando son las 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Día miércoles, cierre de la semana laboral, comienzan ya las fiestas patrias. Nosotros estamos listos para iniciar nuestra revisión de noticias de cada mañana aquí en Agenda Económica con 30 minutos de información importante de lo que está ocurriendo en los mercados, en distintas industrias también, en otra jornada noticiosa. Ha sido una semana corta, pero bien intensa. Ya les contaremos por qué. Partamos con los indicadores primero. Estos son los datos con los que vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Evidentemente en un día miércoles donde las cosas funcionan algo a medias, ¿no? En la previa del 18 no se prevé demasiados movimientos en los mercados bursátiles ni financieros, a nivel local al menos. Pero de todas maneras les contamos que el IPSA para hoy día tiene un inicio de sesión con 9.066 puntos. Ayer cayó levemente, 0,25%, el indicador bursátil local. El dólar, por otra parte, volvió a caer, llegó a los 947 pesos, se aleja ya de otros niveles que habíamos visto en las semanas previas, más cercano a los 9.70, y se consolida entonces en esta tendencia a la baja. Y la UEF, por otra parte, tiene un valor de 39.485 pesos. Esos son los tres datos con los que partimos la mañana en el mercado a nivel local. A nivel internacional, en tanto, los inversores están poniendo la vista sobre todo lo que vaya a ocurrir en Estados Unidos el día de hoy. ¿Por qué? Hay reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del equivalente a nuestro Banco Central, y ha comenzado una reunión bien clave porque el mercado está apostando a que efectivamente haya una rebaja en la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos. La mayoría de los analistas está apostando por un recorte de cerca de un cuarto de punto, y en ese contexto entonces los mercados a nivel internacional se están moviendo hoy en línea y en función de lo que vaya a hacer la Reserva Federal. Eso se va a informar por la tarde. Por lo pronto, las bolsas en Asia tuvieron rendimientos mixtos. Japón con una caída de 0,25%, China subiendo 0,61%, y un escenario similar se ve también en las bolsas en Europa, que están en plenas transacciones a esta hora de la mañana, hora local, por supuesto. Mientras el Standard & Poor's ayer en Wall Street había cerrado con un retroceso leve, 0,13%, el cobre a esta hora está en descenso, 4,55%, y el petróleo cerrando también con caída, $63 por barril. Los los indicadores con los que estamos comenzando esta jornada, la de día miércoles 17 de septiembre. Nos vamos de inmediato a la revisión de los titulares. Les decía, ha sido una jornada noticiosa y eso lo vamos a reflejar de inmediato en las portadas de los medios especializados a nivel local. Comenzando por el diario El Mercurio. La noticia más importante de las últimas horas en materia económica vino desde el ámbito judicial, en realidad, en la Corte Suprema, donde desde hace un buen rato, años, se está resolviendo el destino del proyecto minero Dominga. Bueno, ayer hubo un fallo crucial de la Corte Suprema que podría de alguna manera allanar el camino a este proyecto. Y acá hay varias interpretaciones, por eso va a ser interesante ver el énfasis que pone cada uno de los medios locales. El Mercurio, por ejemplo, lo califica como un duro revés para el gobierno. En este fallo crucial de la Suprema se despeja el camino para reactivar Dominga. Declaró inadmisible el recurso de casación que había presentado el gobierno a través del Servicio de Evaluación Ambiental. El máximo tribunal confirmó la actuación del primer tribunal ambiental, que ordenaba una tercera votación en el Comité de Ministros sobre este proyecto. Y si bajamos un poco la portada, vamos a ver en pantalla una infografía que ha preparado el Mercurio, bien interesante porque intenta ordenar la situación judicial del caso Dominga. Tiene tantos flancos abiertos y es una historia tan enrevesada también esta, que es necesario tener un esquema para ver cuán complejo ha sido todo este proceso. Esto no significa de ninguna manera que el proyecto quede a firme o que tenga autorización para su desarrollo. Solamente ha sido un rechazo a los recursos que se habían presentado en contra del proyecto, y el diagrama, no vamos a entrar en el detalle, pero queda suficientemente claro que tiene todavía muchos flancos judiciales abiertos. Así lo enfoca el diario El Mercurio. Nos vamos a ir al diario Financiero ahora para revisar su portada. Por supuesto que este tema aparece como uno central. La Corte Suprema, dice el DF, lo vamos a ver de inmediato, declara inadmisible los recursos contra Dominga y propina derrota al gobierno y a los opositores. Eso queda claro, es una derrota para el gobierno, pero a diferencia del Mercurio, no plantea el diario Financiero que efectivamente esto allane derechamente el desarrollo del proyecto encabezado por la empresa Andes Iron. El titular del proyecto calificó este fallo como histórico
para el país y la institucionalidad ambiental. Ya le vamos a estar contando más detalles de esto en unos minutos. Pero aprovechamos de revisar otro tema que trae el Diario Financiero. Ayer concluyó el Chile Day, este encuentro que organiza Invest en alianza con el Ministerio de Hacienda en Londres, donde se desarrollaron varias conversaciones en torno a temas importantes para nuestro país. Uno de ellos, y pone el foco el Diario Financiero en esto, tiene que ver con la implementación de la reforma de pensiones. En medio de uno de los debates que organizó el Chile Day allá en Londres ayer, Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, se enfrentó a las AFP. Planteó básicamente que había márgenes que no eran normales en la industria a nivel local. Las AFP tienen un conflicto de interés en este tema, decía el superintendente, y le responde Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP. Dice que no es correcto decir que las comisiones están fuera de norma. Cruce que fue uno de los temas que marcó el Chile Day ayer. Vamos a estar escuchando precisamente declaraciones que recogió nuestra enviada especial a este evento en Londres, Pilar Gutiérrez, en unos minutos acá en Agenda Económica. Bien, la portada del Diario Financiero, 8:08. Vamos ahora a pulso y con esto cerramos la revisión de los titulares. Pero como les contábamos, es interesante ver cómo cada medio pone énfasis distintos a lo que ha resuelto la Corte Suprema ayer respecto al proyecto minero Dominga. En este caso, Pulso dice que la Suprema da luz verde a Dominga al declarar inadmisible los recursos de casación del CEA y de opositores. Esa es la interpretación que hace Pulso entonces sobre este tema, en el que estaremos profundizando en minutos. Y para cerrar la revisión de portadas, arriba en esta portada de Diario Pulso aparece una fotografía bien importante de lo que ocurrió ayer en La Moneda con este encuentro y el cierre del pacto entre Codelco y la empresa Anglo American. Está el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, el CEO de Anglo American, Duncan Wambald, que estuvieron juntos en La Moneda con el presidente Gabriel Boric y la ministra Aurora Williams. Se cierra el pacto entonces entre estas dos gigantes de la minería a nivel global para poder explotar en forma conjunta los bronces y andina en un proyecto súper importante. Va a aumentar la producción de cobre en Chile y también va a generar un avance importante desde el punto de vista de la recaudación fiscal y del valor para la compañía, para Codelco, a largo plazo. Los titulares que revisamos a esta hora en Agenda Económica, 8:09. Bien, nos vamos entonces a la noticia importante de la industria a nivel local. Ayer en la sede judicial se estaba resolviendo el futuro de Dominga y como les contábamos, la Corte Suprema finalmente rechazó los recursos que se habían presentado en contra de este proyecto. Es una trama judicial larga, súper compleja. Y todavía queda mucho paño por cortar para saber efectivamente cuáles son los alcances de la señal que está dando la Corte Suprema. Pero por lo pronto ha rechazado el recurso de casación que buscaba en realidad revocar una sentencia judicial. Eso era lo que buscaba estos recursos de casación. ¿Y por qué es tan relevante esto entonces? Bueno, porque de alguna manera retrotrae las cosas a lo que había planteado el Tribunal Ambiental, el primer Tribunal Ambiental, que decía que el Comité de Ministros debía sesionar nuevamente. ¿Se acuerdan que en diciembre del año pasado salió este fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta que generó toda esta controversia? Bueno, volvemos, digamos, a ese punto. Después de estos recursos rechazados ya por el máximo tribunal del país, lo que pasa es que el Tribunal Ambiental entonces había ordenado, el primer Tribunal Ambiental había ordenado que el Comité de Ministros de alguna forma sesionara otra vez, por tercera vez, y muchos interpretaban que además ordenaba aprobar este proyecto y darle luz verde. Vamos a volver a ese punto, al punto en que tiene que juntarse nuevamente el Comité de Ministros. Como decíamos, hay varias interpretaciones sobre este tema y hay que ver cuáles son las reacciones y un análisis más profundo y detallado del fallo, pero en lo concreto, al menos, la Corte Suprema dice que se declara inadmisible los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la resolución dictada por el primer Tribunal Ambiental. Eso fue lo que señaló el fallo de la tercera sala de la Corte Suprema en un documento que se conoció ayer por la tarde. El tribunal determina que, como ha sido su jurisprudencia, todavía no había una sentencia definitiva. Por lo tanto, no correspondía presentar este recurso de casación. Y de esa manera, entonces, esto se suma
a otro revés que había sufrido el gobierno en esta materia, cuando el Tribunal Constitucional en junio también había rechazado aquellas acciones que había presentado el gobierno. De esta forma, entonces, de alguna manera es un triunfo, sí, efectivamente, para el proyecto minero Dominga, una derrota para el gobierno. Sin embargo, no significa que el proyecto tenga el camino completamente despejado. Ahora, lo que sí tiene que venir es el proceso de votación, efectivamente, en el Comité de Ministros nuevamente para zanjar el futuro de Dominga. Desde algunas organizaciones ambientales hubo reacciones, por ejemplo, en Oceana, que es una fundación que ha estado precisamente batallando contra este proyecto. Ayer eran bien claros en decir que Dominga con esto no tiene todavía el permiso ni la autorización para operar. Dice que ya ha sido rechazado 3 veces en el Comité de Ministros y por lo tanto hay que esperar ahora qué es lo que zanja nuevamente el comité. Pero aseguran e insisten en que el comité, más bien el proyecto, es incompatible con el área de conservación ahí en la zona. De todas maneras, Tania Reinen, subdirectora ejecutiva de Oceana en Chile, de esta organización ambiental en contra del proyecto, decía que el fallo representa un retroceso para Dominga porque no analiza el proyecto en sí, por lo que se mantiene el rechazo entregado por el Comité de Ministros. Cierto, pero ahora el comité tiene que votar nuevamente y lo que se ha interpretado es que el Tribunal Ambiental de alguna manera encaminaba en la aprobación de esa iniciativa. Vamos a escuchar reacción también de parte de la empresa. Francisco Villalón, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo Sostenible de Andes Iron, valoraba evidentemente lo resuelto ayer por la Corte Suprema. La Corte Suprema, con toda claridad, ha entregado certeza jurídica. Dominga cumple a cabalidad con toda la normativa ambiental vigente. Tras 12 años de judicialización sin ningún sustento, comienza una nueva etapa, con más de 2.500 millones de dólares de inversión y 30.000 puestos de trabajo para la región de Coquimbo. Lo haremos con altos estándares, cuidando el medio ambiente, con desarrollo sostenible y con compromiso con las comunidades. Ahora es clave que siempre prime el respeto a la institucionalidad para que proyectos tan relevantes avancen en beneficio del país. Esto ratifica que Dominga es un buen proyecto para Chile. 8:14, vamos a cambiar de tema. Ya les contábamos que ayer el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, estuvo en La Moneda junto al CEO de Anglo American, porque ayer finalmente se concretó este acuerdo entre ambas compañías para crear esta explotación conjunta entre Los Bronces y Andina. Andina es el proyecto de Codelco, Los Bronces el proyecto de Anglo American, que permitirán en este trabajo conjunto generar la 4ª mina más grande del mundo. El CEO de Anglo American estuvo presente, de hecho, allí en La Moneda, ya lo veíamos en la fotografía de rigor, junto a Máximo Pacheco, el presidente Boric y la ministra Aurora Williams, en la integración en un plan minero conjunto que va a permitir agregar más de 120.000 toneladas anuales de producción en nuestro país y que generará un aumento proyectado de 2,2% en la producción de cobre de Chile, en lo que se estima va a ser el 4º proyecto de cobre más grande del mundo. Tema que, por supuesto, valoraban ambas partes. Pero, por otro lado, ayer también se abordó otro asunto bien relevante para Codelco y que tiene que ver con la consulta indígena que se está llevando adelante en el contexto del plan de litio que tiene Codelco. Recordemos que está trabajando en varios frentes y uno de ellos es con entrar en el nuevo negocio del litio para Codelco. La consulta indígena ratifica el acuerdo de Codelco SQM y ahora lo que queda pendiente entonces, lo que falta, es el visto bueno de parte de China para que Codelco y SQM concreten esta alianza anunciada hace un tiempo. Escuchemos qué fue lo que dijo Máximo Pacheco ayer sobre este tema y los avances en la consulta indígena, un paso clave para poder llegar adelante este nuevo proyecto de explotación de litio para Codelco. Bueno, ese es un proceso que lo ha conducido Corfo, y como ustedes bien saben, ha tomado ya casi un año o más de un año, a través de consultas muy masivas, donde ha participado todas las comunidades hasta el último minuto, y esa consulta ya finalizó con las sesiones plenarias que se hicieron el mes pasado y luego con los documentos que se han emitido y que se han compartido con las comunidades, de manera que desde el punto de vista práctico la etapa de diálogo y acuerdos y del proceso de la consulta indígena lo anunciará oportunamente la Corfo.
Nos vamos a otro tema, 8:16 para abordar los detalles del cierre del Chile Day 2025 que se desarrolló en su estación europea en Madrid y en Londres durante 2 días en la capital del Reino Unido. Concluyó ayer precisamente esta estación británica para el Chile Day, que es, como decíamos, este encuentro donde se reúne el mundo público y el mundo privado para fomentar la inversión en nuestro país, en Chile en particular. Recordemos que esto se viene desarrollando hace más de una década y ha sido un esfuerzo bien relevante para poner a la vista y a los ojos del mundo y de los inversionistas a Chile como un mercado atractivo. Y después de varios años en los que hubo mucha incertidumbre política, lo que marcaba ya la discusión en esta edición 2025 en particular tenía que ver con algunos temas bien específicos. Ayer, por ejemplo, estuvo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que fue una de las principales expositoras de la segunda jornada del Chile Day en Londres, quien ratificaba el compromiso con llevar la inflación, a la meta del 3% en un mediano plazo. También estuvo presente el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Fue uno de los protagonistas, de hecho, es quien encabezaba esta misión. Estuvo en Madrid, también en Londres, y fue uno de los personajes más requeridos en el contexto, por supuesto, de un trabajo macroeconómico bien relevante que ha tenido que llevar adelante el Ejecutivo, el Gobierno, y valoraba, por un lado, la forma en la que Chile se proyectaba hacia el mundo como un país que es capaz de generar condiciones atractivas a ojos de los inversionistas. Pero por otra parte abordaba un tema más contingente también, la polémica que se había generado a propósito del informe sobre empleo que contenía el IPOM del Banco Central, conocido la semana pasada, y que, recordemos, abrió toda una discusión sobre los alcances de ese informe, sobre lo que significaba también el análisis más técnico que hacían y la evaluación de ciertas políticas públicas como la implementación de un salario mínimo más alto o la reducción de la jornada laboral. Sobre ese punto en específico, y tratando de poner más paños fríos, se refirió el ministro de Hacienda. Escuchemos qué fue lo que dijo en conversación con Pilar Gutiérrez, nuestra enviada especial a Londres. Bueno, lo primero es resaltar el gran rol que tiene el Banco Central en nuestro país, el fortalecer su autonomía. Esto es algo que ha resaltado el presidente de Chile, el presidente Boric. También la presidenta del Banco Central ha manifestado el cuidado que ha tenido nuestro presidente con esa institucionalidad, y no corresponde que yo haga un comentario respecto a un estudio en particular. Creo que eso es importante que lo hagan el mundo académico, que lo discuta, lo estudien en profundidad. Nosotros siempre creemos que los estudios y los análisis que hace el Banco Central son un aporte a la discusión de políticas públicas. Bien, y dentro de la conversación ahí en el Chile Day, ayer fue el turno de un panel, porque se organizan distintas conversaciones en la agenda del Chile Day sobre temas importantes en nuestro país, se ponen énfasis distintos, y en este contexto correspondía conversar también sobre la implementación de la reforma previsional, un tema súper relevante para los inversionistas extranjeros, considerando que es el cambio más importante que haya vivido la industria de pensiones en nuestro país en largo tiempo, que va a suponer la entrada eventualmente de nuevos actores, cambios en los regímenes de inversión, entre otras cosas. Bueno, era un asunto de interés para inversionistas internacionales, en este caso europeos en particular. Y se abordó en un panel donde estuvieron presentes actores del lado regulatorio, el superintendente Osvaldo Macías, también representantes de las mismas AFP. Y se generó allí una conversación bien tensa, pero enriquecedora desde el punto de vista de los desafíos que vienen para el sector. Recordemos que esta va a ser una reforma que va a generar cambios que permitirían eventualmente, a través de la licitación de stock de afiliados, disminuir las comisiones que cobran las AFP. Escuchemos a dos de estas intervenciones. Primero a Martín Mujica, el CEO de Cuprum, refiriéndose a estos cambios. Luego vamos a escuchar lo que respondió el superintendente de pensiones con una dura crítica precisamente a las AFP. Escuchemos a ambos. La licitación de stock efectivamente uno de los riesgos o problemas que estamos viendo, y yo algo comenté ya, que porque le pone una dificultad, una traba, un impedimento a armar portafolios óptimos de largo plazo. Pero hay un segundo punto que también nos preocupa mucho, y que es este foco en el costo, en las comisiones. Y eso hace, yo lo mencioné como nivelación para abajo, pero en realidad el empujar hacia comoditizar tiene varios riesgos. Uno de ellos es bajar los niveles
de servicio, bajar los niveles de asesoría. La licitación de stock evidentemente tiene complejidades, pero busca solucionar un problema real. El problema real que tiene la AFP es que sus costos son demasiado elevados, los márgenes que los cobran a los afiliados son simplemente completamente fuera de toda norma. Entonces una AFP que le brinda un buen servicio al afiliado, que tiene excelentes equipos en inversiones, que es confiable y solvente, debiera retener a sus afiliados. Las AFP que no logren ofrecer eso a sus afiliados o que no tengan fidelidad, obviamente van a haber una fuga de afiliados, eso no hay ninguna duda de eso. Pero vamos a llegar a precios más justos que lo que hay hoy día. La AFP tiene conflictos de intereses en este tema. No es que solamente estén preocupados de la rentabilidad de acá, sino que están preocupados de mantener sus márgenes también. Entonces ese punto hay que sincerarlo y relevarlo en la discusión. Ahí estaba la visión bien dura, la crítica también del superintendente de pensiones respecto a estos márgenes que están fuera de norma, fuera de lo normal, digamos, a eso se refiere, y a los costos elevados de parte de las AFP en uno de los temas centrales que se abordó en la discusión de la reforma previsional. Precisamente se estableció la licitación de stock como un mecanismo que permitiera reducir el cobro de comisiones para generar también más competencia dentro del mercado. Y las AFP, claro, se han defendido respecto a ese tema. De hecho, Paulina Yasigi, la presidenta de la Asociación de AFP, que estaba presente ahí en el Chile Day, decía que no era correcto señalar que las comisiones estuvieran fuera de norma, cuestionando las críticas del regulador. Dijo que Macías sabe que las comisiones son completamente legales. Bien, así entonces con algunos de los temas que quedaron de este Chile Day. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, en la entrevista del día de hoy, vamos a conocer precisamente la mirada de uno de los actores que participó de este evento allá en el Reino Unido. Pausa, ya volvemos con más. Con 25 minutos, estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica AM. Distintos temas se abordaron en el Chile Day en Londres 2025. Hubo foco desde el punto de vista del sistema financiero, en los cambios también en la industria de pensiones en nuestro país, a nivel macroeconómico también, y dentro de sectores de inversión interesantes, el de la minería en particular es uno que se empieza a mirar con mucho atractivo desde Europa y del Reino Unido en particular. En ese contexto, Pilar Gutiérrez, nuestra enviada especial al Chile Day 2025, conversó con la presidenta de SQM, Gina Oquetó, respecto a la visión que tiene la empresa también en este contexto y para el futuro de la compañía, que es una de las líderes en la producción de litio a nivel global. Esta es parte de la conversación de Pilar Gutiérrez con Gina Oquetó. Uno de los temas centrales de este Chile Day y que tuvo foco también en uno de los paneles fue el tema de la minería y cuál va a ser el desarrollo futuro de este sector. Y estamos precisamente con Gina Oquetó, que es presidenta de SQM, que fue parte de este panel. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias CNN por cubrirme ahora. Este Chile Day, como decíamos, tuvo como foco importante al sector minero y usted fue parte de este panel. ¿Cuáles son los principales mensajes que se dejan con respecto al crecimiento de este sector hacia adelante y el gran potencial que tiene Chile? Aparte del potencial, es lo que estamos haciendo ahora, lo que se viene, por supuesto, que es de gran nivel, porque los volúmenes y el nivel de productividad y la tecnología incorporada va a hacer que estemos en las grandes ligas, o sea, el cobre refinado, el litio refinado, hoy día en otros temas SQM, el mayor productor de yodo del mundo, hace que justamente gracias a estas alianzas, en el caso de SQM, que es una alianza público-privada de una empresa chilena, con lo más probable otra empresa chilena, nos ponga a niveles mundiales en temas de electromovilidad tan necesario hoy día para disminuir la huella de carbono y para llegar a los KPI que requiere el mundo. ¿Qué mensaje se deja también para los inversionistas extranjeros que estuvieron acá presentes en el Chile Day? Muy buenos mensajes, de hecho se nos ha acercado una cantidad de gente importante que ve Chile como un potencial partner justamente para el mejor desarrollo al tener hoy día resultados importantísimos. Haber pasado en tan pocos años de una producción de, en el caso del litio, 40.000 toneladas a hoy día, más de 200.000 toneladas, nos hace posicionarnos a nivel mundial como los mejores. Así que muy abiertos a escuchar otros países, otras empresas que quieran estar con nosotros. Otro de los temas también importantes que se tocaba en el panel tiene que ver con estos enormes acuerdos públicos-privados que se están impulsando desde el sector, por
por supuesto el caso de SQM con Codelco, también se mencionaban casos de otros tipos de acuerdos como este. ¿Qué señal dan con respecto al potencial también de desarrollo en esa línea? Que hemos llegado a un nivel de producción y por otro lado de producto dentro de los mejores del mundo, que hay una alianza hoy día de países y de empresas extranjeras con empresas chilenas y también con multinacionales, nos perfila como los grandes actores, cosa que nos enorgullece y justamente hace que el dinero y el PIB pueda subir gracias a la minería que se ha desarrollado en forma sideral, que tiene temas de sostenibilidad también muy presentes, en que la relación con las comunidades de todas las empresas que expusieron es muy importante, en cuales hay prácticas concretas, permanentes, para trabajar en conjunto, para potenciar también a los colaboradores internamente y para hacer un entorno mucho más sostenible. El mismo ministro de Hacienda decía en el Chile Day aquí que el acuerdo de Codelco con SQM es el más importante de las últimas décadas en términos de acuerdos público-privados. ¿Qué es lo que están esperando ustedes ahora hacia adelante con respecto a este acuerdo y cuándo creen que debería concretarse ya? Acá es terminar en la consulta indígena, están ya los contratos en este minuto firmándose, justamente para que es otro paso más, todavía nos queda un tema con China, y esperamos que en las próximas semanas o los meses venideros, antes de fin de año, se pueda plasmar este gran contrato que no solo es bueno para Codelco, para SQM, sino que también es bueno para todo Chile. ¿Qué otros temas también le han planteado los inversionistas con quienes ha conversado durante estos días con respecto a la mirada que tienen de Chile, no solo en la minería, sino que a nivel general como destino de inversión? Muy, muy bueno. Tenemos un país rico en un sol maravilloso, tierras maravillosas, un mar increíble, un cielo con unos vientos que son de gran provecho hoy día y están mirando claramente un país que tiene que tener hoy día regulaciones importantes para que se pueda avanzar. Confianza también en que los temas regulatorios estén a nivel de lo que requiere hoy día empresas internacionales, por lo tanto trabajando en eso y veo optimismo, veo acierto y justamente estas mismas alianzas hacen que otros estén mirando hoy día lo que hacemos en Chile y empresas chilenas. Ya que menciona el tema regulatorio, un tema que también ha surgido tanto en el Chile Day de Madrid como acá en Londres, tiene que ver con el tema de la permisología. Esa ley ya está aprobada, pero ¿cuál es la mirada también que tienen ustedes con respecto a lo que viene hacia adelante, con respecto a la implementación de la ley? ¿Están optimistas con respecto a que pueda lograr avances? Sí, absolutamente, porque es un sentir de muchos años de todos los chilenos, para salir, un país tan chiquitito, para salir afuera y para poder producir más necesitamos agilidad, flexibilidad. Hoy día hay plataformas también, hay inteligencia artificial que a los sistemas pueden nutrirlos de forma de levantar justamente estas red flags y llegar a puerto haciendo coincidir y calzar lo que se debe hacer justamente con lo que se está haciendo. Gina Oquetó, presidenta de SQM, muchas gracias por conversar con CNN Chile. Gracias a ti. De esta forma cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía. Comenzamos en minutos CNN Chile Radio.